¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Hoy les quiero comentar de este libro llamado Propaganda Gubernamental, que fue publicado en el 2011 por la editorial La Crujía en Argentina. Está escrito por 3 académicos, Virginia, Orlando y Gabriel. Ellos trabajan en la Universidad en Buenos Aires y también han trabajado en Europa. Han publicado cada uno de ellos varios libros con este tema. Son expertos. Yo cuando estaba en la universidad y hablábamos de la propaganda, nos hacíamos una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda? Y era muy sencillo. Publicidad es la que se encarga de vender productos y la propaganda vende ideas. En la primera parte del libro viene una serie de definiciones de la propaganda, cada una con su autor y en qué año fue realizada, hasta que llega la definición que proponen estos 3 autores. Me voy a permitir leerla. Mensaje con intencionalidad directa o indirectamente política, totalmente controlado por el emisor en sus fases de producción y difusión, cuyo objetivo es la promoción deliberada de las ideas e intereses del comunicador, con el propósito de producir en el público seleccionado ciertas respuestas cognitivas, afectivas y o comportamentales acordes. Y después nos lleva este libro a varios hitos de la propaganda, desde Grecia, con los templos y esculturas que eran muestra del poder político, o con Roma, con emperadores como Alejandro Magno o Julio César. Sus imperios eran enormes y para promover su imagen ponían su rostro en las monedas y así viajaban por todo el imperio. En el año de 1513 tenemos un punto de inflexión con la publicación del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, donde ese libro es una serie de consejos o instrucciones a los gobernantes para poder mantenerse en el poder. Y la verdad, en resumen, siempre les recomienda fingir, simular, engañar, manipular. Si ese libro tuvo éxito, pues 500 años después sigue siendo utilizado en todas las agencias de comunicación política. Siglo XIX, siglo XX, apareció el concepto de democracia, cuando la gente, el pueblo, podía elegir a sus gobernantes. Entonces la propaganda es muy necesaria porque hay que convencer a los ciudadanos de elegir a determinado personaje. Luego nos lleva este libro con las guerras, que es un episodio a mí siempre me causa mucha tristeza. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos e Inglaterra crearon sus oficinas de comunicación con nombres muy específicos. Aquí se los dejo. Y después pues apareció la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, después el episodio de la Guerra Fría, la Guerra del Golfo Pérsico, hasta llegar al 11 de septiembre del 2001. En todos estos capítulos de la historia se utilizó la propaganda gubernamental para poder influir en las personas. Aquí en este libro nos describe cómo, cuándo, dónde y por qué. Me detengo en 2 puntos. La Guerra Fría, que más que guerra de balazos, fue una guerra ideológica y de manipulación que todavía hoy nos resuena en la mente, la Guerra Fría. Y otra guerra muy simbólica es la Guerra de las Malvinas. Contrincantes: Argentina contra Inglaterra. Parece partido de fútbol, pero no. En Inglaterra gobernaba Margaret Thatcher y en Argentina un gobierno militar. Fue una guerra terrible, duró varias semanas. Aquí explica algo de eso. Es una guerra que de pronto nos pasa inadvertida y no en balde los autores son de este país. Yo creo que por eso se esforzaron por describir mejor este hecho histórico del año 1982. En un capítulo de este libro nos describe que cada gobierno necesita un área, una oficina de comunicación para poder hacer los ejercicios de propaganda y nos explica claramente cuáles son las funciones de esta oficina. Por ejemplo, recopilar datos,
analizarlos, hacer encuestas, prever eventos, escribir discursos. Esta serie de instrucciones, de funciones, son oro molido, con toda la experiencia de estos 3 expertos. Ya en los últimos capítulos hay una colección de afiches, de pósters, de carteles. Aunque este libro es formato pequeño y en blanco y negro, se ven claramente los carteles donde vemos a los hombres, mujeres, las frases, los diseños para persuadir, para convencer a la gente de una ideología, de una guerra o de otras cosas por el estilo. Muy interesante, es una galería que no tiene desperdicio. Para terminar este libro, yo quisiera preguntarte a ti, amigo, amiga, ¿cómo es que tu diputada ejerce la comunicación? ¿Cómo es que tu senador crea sus mensajes? Tu alcaldesa, tu gobernador, tu presidenta, ¿cómo es su comunicación? ¿Logran persuadirte? ¿Se esfuerzan en ello? Yo te invito a poner mucha atención en eso. Yo como comunicólogo siempre estoy atento a esos detalles y por eso me gustó mucho este libro, Propaganda Gubernamental, del 2011, que la verdad es un tesoro. Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Hasta pronto.